te voy a proponer 7 acertijos, 7 problemillas de lógica, ¿sí? Es que como no me han dejado dar charla, digo, pues yo voy a hacer problemillas de lógica. No, en serio, voy a proponer 7 problemillas de lógica durante todo el evento, delante de cada sesión. Algunos son muy fáciles, otros no tanto, y si mañana, después de la entrega de premios, que por aquí está viendo uno de los premiados, a Óscar, de la entrega de premios del Instituto de Física de Donostia, pues al que se atreva a subir y dar las 7 respuestas a los 7 acertijos, ya digo que hay de todos los calibres, pues va a recibir un... A ver si lo puedo coger con el micro. ¡Ah! Que se me cae. 4 libros de divulgación de Jotdown, que son La vida entre teoremas, de Antonio Córdoba, Odisea en efecto espacio, de Gianfrancesco Giudice, La vida es imaginada, de Bernardo Ortín, y Corleone Business School, de Guillermo de Haro. ¿Vale? Entonces, os voy a decir el primero, lo tengo por aquí apuntado, por orden de dificultad, que son todos fáciles, ¿eh? Y el primer acertijo que juega, con el que hay que jugar, es el siguiente. Tenemos una urna con bolas blancas y negras, ¿vale? Y voy a meter la mano y sacar 2 bolas. Y lo que sabemos es que la probabilidad de que las 2 bolas sean del mismo color es la misma que la probabilidad de que a las 2 bolas tengan colores distintos. ¿Sí? Esa es la única información que tenemos. Sabemos que hay bolas, sabemos que hay bolas de 2 colores, blancas y negras. Y lo otro dato que tenemos es que la probabilidad de que al extraer 2 bolas, estas tengan el mismo color, es la misma probabilidad que al extraer 2 bolas, estas sean de colores distintos. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuántas bolas hay de cada color en la urna? El problema entonces, el 1 os acordáis, ¿no? Apuntadlo. Luego los ponemos todos en Twitter con la cuenta de Ciencia Jotdown. El problema 2 es, en un tablero de ajedrez, en las 2 esquinas con opuestas, ponemos una moneda en cada una de las esquinas, ¿sí? La pregunta es, ¿podemos cubrir el resto del tablero usando fichas de dominó? Suponemos que cada ficha de dominó ocupa 2 casillas contiguas, ¿vale? O sea, el tamaño de la ficha de dominó que tenemos es el tamaño de 2 escaques del tablero, de 2 casillas del tablero. Si ponemos, lo repito, si ponemos una moneda, 2 monedas, una en cada esquina opuesta, que esto es fundamental para el problema, y estoy dando pistas, del tablero, sí se puede cubrir con fichas de dominó. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Sí. A ver, acertijo 3. Tenemos una bombilla dentro de una habitación con la puerta cerrada, no sale la luz, no sabemos si está encendida desde fuera, no sabemos si está encendida o apagada, y hay una sola bombilla. En la puerta hay 3 interruptores, solo uno de ellos enciende la luz. Pues tenemos que averiguar cuál de ellos es, y para ello solo podemos entrar una única vez en la habitación. Repito, hay una bombilla que está dentro de una habitación, que está en principio apagada, que si la encendemos no se ve nada desde el exterior, porque está perfectamente sellado. Fuera tenemos 3 interruptores, solo uno de ellos enciende la bombilla, y hay que averiguar cuál es ese interruptor, y para ello podemos entrar, podéis darle a la luz y entrar solo una vez. Voy a decir el acertijo 4, que es muy fácil, porque es como el 3, pero en lugar de 3 interruptores hay 4 interruptores. Lo digo porque ya alguna gente dice, ¡ay, yo he visto habitación de Fermat, es muy fácil! Sí, pero que hay que acertar los 7. ¿Vale? Entonces, en la habitación de Fermat eran 3 interruptores, en la gran película esta, que si no habéis visto os recomiendo, y en el acertijo 4 es el mismo, hay una bombilla dentro, que no es de bajo consumo, que también hay que decirlo, o sea, que es una pista. La bombilla no puede ser de bajo consumo, si no, no se puede resolver. Es una bombilla que no es de bajo consumo, no se puede ver desde fuera si está encendida o apagada, y ahora tenemos fuera 4 interruptores. Lo tengo aquí apuntado. Este es muy fácil, muy fácil. En el próximo torneo de Wimbledon participarán 147 tenistas. ¿Cuántos partidos hay que jugar? Es muy fácil. Es de primero de teoría de grafos, del día 1 de teoría de grafos. Voy a poner otro enigma, muy sencillito. A ver, como acaba de contar Pepe una historia, yo voy a contar otra. Ahora tenemos para nuestro siguiente enigma, mientras se sienta
Los integrantes de la mesa tenéis que pensar en el típico enigma de un rey que tiene 3 hijas. Una de ellas siempre dice la verdad, son indistinguibles físicamente, o sea, no se pueden distinguir a simple vista y se sabe que una de ellas siempre dice la verdad, una de ellas siempre miente y una depende de cómo le coja. Ah, bueno, sí, la mayor, verdad, es verdad. La mayor siempre dice la verdad, la pequeña siempre miente y la de en medio, como le coja el día. Entonces tú, para adivinar quién es quién, solo puedes hacer una pregunta a una de ellas. Tienes que elegir una de las princesas y hacerle una pregunta. Y lo que quieres es evitar a la de en medio, porque tú sabes, la mayor siempre dice la verdad. Está bien. La pequeña siempre miente, pero bueno, también está bien, porque siempre sabes por dónde te va a salir. La que quiere evitar es la de medio, que es lo que hacemos todos, ¿no? Evitar a la gente que no sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta tiene que hacer y a quién para evitar quedarse con la que a veces dice la verdad y a veces dice la mentira? Bueno, eso sí. Sube tú y lo cuenta. Son indistinguibles, ¿verdad? Pero hay edades. Ah, vale, sí, espérate, perdón. Lo voy a volver. Las 3 son indistinguibles. Hay una mayor, una menor y una mediana. La mayor siempre dice la verdad. La pequeña siempre dice la mentira. Y la de en medio, como le dé, ¿qué pregunta tienes que hacer? Solo puedes hacer una pregunta a una de ellas, que no sabes si es la mayor, la menor o lo que sea. Y evitar a la que a veces dice la verdad, ¿vale? Como Yana, tengo que decir el enigma 6, que como es el último y la tenéis que resolver en 5 minutos, pues es muy fácil. Es ¿cuántos ceros hay al final de 100 factorial? Esa es la pregunta. ¿Cuántos ceros hay cuando uno al final, la parte final de 100 factorial? Y un consejo, no lo hagáis con la calculadora del móvil porque se os va a colgar.